más oscuros y aterradores del mundo. Hoy les traemos una historia que les helará la sangre y les hará dudar de lo que sus propios sentidos perciben. En este episodio, exploraremos los secretos de la Casa de los Susurros, una antigua mansión que ha permanecido en pie durante siglos, envuelta en leyendas y misterios insondables. Esta imponente estructura ha sido testigo de tragedias, desapariciones y eventos inexplicables que han dejado una marca indeleble en la memoria de quienes se atreven a cruzar su umbral. Acompáñennos en esta escalofriante travesía, donde descubriremos las historias de aquellos que han sido atraídos por el susurro seductor de la mansión y nunca más se les volvió a ver. Prepárense para adentrarse en un relato lleno de sombras, secretos y horrores que desafían la comprensión humana. Mantengan las luces encendidas y asegúrense de no estar solos mientras escuchan la historia de la Casa de los Susurros. La mansión se alzaba solitaria en una colina, rodeada por un denso bosque de árboles retorcidos que parecían susurrar secretos oscuros al viento. Su estructura imponente y decadente se erguía como una sombra del pasado, con ventanas rotas que se asemejaban a ojos vacíos y un jardín descuidado que había sido devorado por la maleza. La Casa de los Susurros, como era conocida, había sido testigo de innumerables tragedias y eventos inexplicables a lo largo de los siglos. Su fama había trascendido generaciones, atrayendo a curiosos, investigadores paranormales y buscadores de emociones fuertes, muchos de los cuales nunca regresaron para contar sus experiencias. La historia comienza con Amelia y Daniel, una joven pareja de investigadores paranormales que, impulsados por su pasión y curiosidad, decidieron explorar la casa. Amelia, una historiadora con un interés particular en lo oculto, había oído hablar de la casa en sus estudios y convenció a Daniel, un escéptico pero leal compañero, para que la acompañara en esta expedición. Ambos eran conscientes de los rumores que rodeaban la mansión, susurros inexplicables que se escuchaban en las noches de luna llena, sombras que se movían por su cuenta y la desaparición de aquellos que se atrevían a pasar una noche dentro de sus muros. Al llegar a la entrada principal, la pareja notó que la puerta, aunque vieja y desgastada, parecía haber sido abierta recientemente. Amelia, con una linterna en mano, empujó la puerta lentamente, produciendo un chirrido que resonó en el vacío del interior. El aire dentro de la casa estaba cargado con un olor a moho y antigüedad, mezclado con algo más indescriptible y perturbador. Las paredes del vestíbulo estaban cubiertas de un papel tapiz descolorido y desgarrado, y en el suelo se podían ver marcas de garras que no parecían pertenecer a ningún animal conocido. La primera noche fue relativamente tranquila. Amelia y Daniel instalaron su equipo, preparándose para documentar cualquier actividad paranormal. Sin embargo, desde el primer momento en que cruzaron el umbral, una sensación de inquietud se apoderó de ellos. Los susurros que habían oído hablar parecían cobrar vida propia, con voces apenas audibles que surgían de cada rincón de la casa. Daniel, a pesar de su escepticismo, no pudo evitar sentir un escalofrío recorriéndole la espalda. A medida que exploraban las diferentes habitaciones, notaron patrones extraños, espejos rotos estratégicamente colocados en cada esquina, figuras dibujadas en las paredes con algo que parecía ser tiza o, quizás, algo más siniestro. En el ático, encontraron un diario antiguo, cuyas páginas amarillentas contenían relatos fragmentados de los antiguos habitantes de la casa. Las entradas hablaban de noches interminables de insomnio, de susurros que atormentaban sus sueños y de una presencia oscura que parecía observarlos desde las sombras. Amelia comenzó a sentir una conexión inexplicable con la casa, como si los susurros la llamaran personalmente, invitándola a descubrir los secretos ocultos entre sus paredes. Daniel, por otro lado, empezó a dudar de su decisión de acompañarla. Cada sonido, cada sombra parecía cobrar vida propia, y la sensación de ser observado se hacía cada vez más intensa. «Daniel, ¿escuchaste eso?», susurró Amelia, mientras su linterna temblaba en su mano. «Sí,
lo escuché. Esos susurros parecen venir de todas partes, respondió Daniel, con una mezcla de temor y escepticismo. En su primera noche, decidieron quedarse en una de las habitaciones menos deterioradas, armados con cámaras, grabadoras y una determinación férrea para descubrir la verdad. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, los susurros se intensificaron, transformándose en voces claras que pronunciaban sus nombres. Amelia. Daniel se oía en el aire, como un eco de otro mundo. La tensión entre ellos aumentó, con Daniel sugiriendo que abandonaran la casa antes de que fuera demasiado tarde, pero Amelia, atraída por una fuerza invisible, se negó a irse sin desentrañar el misterio que los envolvía. Daniel, no podemos irnos ahora. Estamos tan cerca de descubrir algo grande, insistió Amelia, con los ojos brillando de determinación. Amelia, esto es una locura. Algo no está bien aquí. Necesitamos irnos, replicó Daniel, sintiendo el miedo crecer dentro de él. La casa de los susurros había comenzado a mostrar su verdadero rostro, y Amelia y Daniel estaban a punto de descubrir que los susurros no solo eran voces del pasado, sino advertencias de un futuro sombrío que se cernía sobre ellos. El segundo día en la casa de los susurros comenzó con una densa niebla que envolvía la mansión, sumergiendo todo en una penumbra inquietante. Amelia y Daniel se despertaron con la sensación de no haber descansado en absoluto, como si la casa misma hubiera absorbido sus energías durante la noche. Decididos a continuar su investigación, se dirigieron al salón principal, donde el ambiente parecía aún más opresivo que el día anterior. Amelia, con el diario antiguo en mano, intentó descifrar más de los crípticos escritos que habían encontrado en el ático. Cada página parecía contener fragmentos de una historia más grande, una narrativa de sufrimiento y locura que se repetía a lo largo de los años. Había mención de rituales oscuros, de invocaciones y sacrificios, todo lo cual hacía que la atmósfera de la casa se sintiera aún más pesada. Daniel, por su parte, comenzó a revisar las grabaciones de la noche anterior, esperando encontrar alguna evidencia tangible de la actividad paranormal que ambos sentían tan intensamente. Fue en esas grabaciones donde Daniel notó algo extraño. Aunque no se escuchaban susurros ni voces, sí captó la presencia de sombras moviéndose en los pasillos, sombras que no correspondían a ninguna fuente de luz conocida. Las cámaras también mostraban puertas que se cerraban lentamente por sí solas y objetos pequeños que parecían cambiar de lugar sin ninguna explicación lógica. Al mostrarle estas evidencias a Amelia, ambos sintieron una mezcla de miedo y emoción, pues estaban más cerca de probar que algo verdaderamente anormal residía en la mansión. La tensión aumentó cuando Amelia decidió investigar el sótano, un lugar del que el diario hablaba con particular detalle y advertencia. Descendieron por la escalera de madera que crujía con cada paso, adentrándose en una oscuridad que parecía casi palpable. El sótano estaba lleno de antigüedades cubiertas de polvo, muebles rotos y cajas viejas. En una esquina, encontraron un altar rudimentario, rodeado de velas apagadas y símbolos dibujados en el suelo que no reconocían. Mientras examinaban el altar, Amelia sintió un escalofrío intenso recorriéndole la columna. De repente, los susurros regresaron, pero esta vez eran más fuertes y claros. No solo podían oírlos, sino que también podían sentirlos, como si las palabras invisibles estuvieran rozando su piel. Los susurros parecían estar formando palabras coherentes, un mensaje repetido una y otra vez: no debieron venir. No debieron despertar lo que duerme. ¿Escuchas eso, Daniel?, murmuró Amelia, con los ojos abiertos de par en par. Sí, pero esto es diferente. Puedo sentirlo en mi piel, respondió Daniel, con voz temblorosa. Daniel intentó tranquilizar a Amelia, pero él mismo estaba claramente perturbado. Decidieron regresar al piso superior, sintiendo que el sótano era demasiado peligroso para permanecer más tiempo. Sin embargo, cuando intentaron subir las escaleras, se encontraron con que la puerta del sótano se había cerrado con fuerza,
dejándolos atrapados en la oscuridad. El pánico comenzó a instalarse cuando se dieron cuenta de que no podían abrir la puerta, a pesar de sus esfuerzos conjuntos. «Está cerrada. No podemos salir», exclamó Daniel, tirando de la puerta con desesperación. Fue en ese momento cuando una figura oscura apareció al final de las escaleras. Era alta y delgada, con ojos que brillaban con una luz maligna. La figura se acercó lentamente, y con cada paso, los susurros se volvían más intensos y penetrantes. Amelia y Daniel retrocedieron, sintiendo que estaban al borde de la desesperación. La figura se detuvo justo frente a ellos, susurrando una última palabra que resonó en sus mentes: «Corre». En un acto desesperado, Daniel logró forzar la puerta abierta, y ambos salieron del sótano tan rápido como pudieron, cerrándola detrás de ellos. Respirando con dificultad, se dieron cuenta de que la casa estaba viva de una manera que no podían comprender completamente. Los susurros no eran solo ecos del pasado, sino advertencias de un peligro presente y tangible. «Tenemos que irnos ahora», dijo Daniel, con firmeza. «No, Daniel. Estamos tan cerca de descubrir la verdad», replicó Amelia, aunque el miedo se reflejaba en sus ojos. Decidieron que era momento de marcharse, pero antes de poder reunir sus pertenencias, la casa misma pareció revelarse en toda su malevolencia. Las luces parpadearon y se apagaron, y las sombras comenzaron a moverse con vida propia. Las voces se intensificaron, llenando el aire con un coro de lamentos y advertencias. En ese momento, Amelia y Daniel comprendieron que habían despertado algo que no podía ser fácilmente apaciguado. Desesperados, intentaron encontrar una salida, pero cada puerta que abrían solo los conducía más profundamente en el laberinto de la mansión. Era como si la casa estuviera jugando con ellos, arrastrándolos hacia su centro. En su frenesí, Amelia tropezó y dejó caer el diario, y en el impacto, una llave antigua se deslizó de entre sus páginas. Sin otra opción, decidieron seguir la única pista que tenían: encontrar la cerradura que esa llave abría. La casa, ahora un enemigo vivo y consciente, continuaba susurrando y moviéndose a su alrededor, y la sensación de ser observados se hacía insoportable. Amelia y Daniel, guiados tanto por el miedo como por una determinación feroz, sabían que estaban en una carrera contra el tiempo y contra las fuerzas oscuras que habitaban en la casa de los susurros. El pánico había alcanzado su punto máximo. Amelia y Daniel corrían por los oscuros corredores de la mansión, con la llave antigua apretada en la mano de Amelia como su única esperanza. Las sombras parecían perseguirlos, alargándose y contrayéndose en formas que desafiaban toda lógica. Los susurros se convirtieron en gritos, una cacofonía de voces que exigían su partida y advertían de un destino peor que la muerte. Desesperados, se encontraron en un salón grande, cuyas paredes estaban cubiertas de retratos antiguos. Las caras en los cuadros parecían seguirlos con la mirada, sus ojos vacíos reflejando la desesperación que sentían. En el centro del salón, una gran chimenea apagada emanaba un aire helado, y justo encima, una puerta de madera maciza con extraños grabados que resonaban con una energía oscura. «La cerradura», exclamó Amelia, señalando la puerta. Sin perder un segundo, Daniel y Amelia se acercaron a la puerta. La llave encajaba perfectamente, y con un crujido antiguo, la cerradura se liberó. Empujaron la puerta, revelando una habitación pequeña, completamente vacía salvo por un pedestal en el centro. Sobre el pedestal, una caja de madera decorada con intrincados relieves y cubierta de polvo. Con manos temblorosas, Amelia abrió la caja. Dentro había un libro encuadernado en cuero negro, más antiguo que cualquier cosa que hubieran visto en la casa. Al abrir el libro, las páginas amarillentas estaban llenas de símbolos arcanos y hechizos olvidados. Amelia, con su conocimiento de lo oculto, reconoció de inmediato que el libro contenía un ritual para apaciguar a los espíritus y sellar el mal que habitaba en la casa. «Tenemos que hacer esto ahora»,
dijo Amelia, su voz temblando de miedo y determinación. Comenzaron a leer las palabras del ritual, sus voces temblorosas llenando la habitación. A medida que recitaban, la temperatura descendía aún más, y una luz tenue emanaba del libro. Las paredes parecían cerrarse alrededor de ellos, y las sombras se arremolinaban en la entrada de la habitación, como si estuvieran tratando de evitar que terminaran el ritual. Con cada palabra pronunciada, la casa se estremecía, como si estuviera resistiéndose. Los gritos se hicieron más fuertes, y las figuras oscuras en los pasillos avanzaron hacia ellos con una rapidez aterradora. Daniel sintió una mano helada rozar su cuello y casi perdió la concentración, pero Amelia lo sostuvo, sus ojos fijos en las páginas del libro. Finalmente, llegaron a la última línea del ritual. Con un grito unísono, pronunciaron las palabras finales, y un destello de luz cegadora llenó la habitación. Las sombras se retorcieron y gritaron, desvaneciéndose en el aire como humo dispersado por el viento. La casa entera tembló violentamente, y un crujido profundo resonó desde sus cimientos hasta el techo. Cuando la luz se desvaneció, la casa estaba en silencio. Las sombras habían desaparecido, y los susurros se extinguieron como si nunca hubieran existido. Amelia y Daniel se miraron, exhaustos pero aliviados. Sabían que habían logrado contener el mal, al menos por un tiempo. «Lo hicimos, Amelia», dijo Daniel, con una mezcla de alivio y cansancio. Salieron de la habitación, y al recorrer los pasillos, notaron que la mansión parecía más tranquila, casi pacífica. La atmósfera opresiva había desaparecido, y por primera vez desde que habían llegado, sentían que podían respirar sin la constante presión de ser observados. Sin embargo, algo en el fondo de sus mentes les decía que la casa de los susurros nunca estaría completamente libre de su maldición. Habían ganado una batalla, pero la guerra contra las fuerzas oscuras que habitaban en ese lugar estaba lejos de terminar. Con el amanecer rompiendo a través de las ventanas rotas, Amelia y Daniel recogieron sus pertenencias y abandonaron la casa. Sabían que la historia de la casa de los susurros no había terminado, pero también sabían que habían hecho lo necesario para sobrevivir esa noche. Afuera, la niebla comenzaba a levantarse, y la colina estaba en silencio, como si la casa misma estuviera recuperándose de la tormenta que había pasado. La casa de los susurros permaneció en pie, un monumento eterno a los secretos oscuros y los horrores que yacían en su interior. Amelia y Daniel, aunque marcados por la experiencia, se alejaron con la determinación de compartir su historia y advertir a otros sobre el peligro que acechaba en la antigua mansión. Y así, con el primer rayo de sol, se alejaron de la colina, dejando atrás los susurros y los gritos, pero llevándose consigo el recuerdo imborrable de lo que habían enfrentado en la casa de los susurros. Amelia y Daniel, agotados pero aliviados por haber completado el ritual, se tomaron un momento para recobrar el aliento. La casa, ahora en un estado de silencio sepulcral, parecía estar observándolos, evaluando si debían ser liberados de su maldición. Sin embargo, la sensación de calma era frágil, como una fina capa de hielo que podría romperse en cualquier momento. «Tenemos que irnos antes de que algo cambie», dijo Daniel, su voz aún temblorosa. Decidieron que no había tiempo que perder. Recogieron sus pertenencias a toda prisa, sabiendo que cada segundo en la mansión era un riesgo. Al salir del salón grande, se encontraron nuevamente con los pasillos retorcidos y oscuros, pero esta vez parecían más familiares, como si la casa misma les mostrara el camino hacia la salida. Mientras avanzaban, Amelia sintió una extraña sensación de pérdida, como si algo de ella se quedara atrás en la casa de los susurros. Pero sabía que no podían quedarse, que su supervivencia dependía de dejar atrás el misterio y la oscuridad que habitaban en esas paredes. Daniel, por su parte, no podía evitar mirar constantemente por encima de su hombro, temiendo que las sombras regresaran en cualquier momento. «¿Crees que realmente estamos a salvo?», preguntó Amelia, su voz cargada de duda. «No lo sé, pero tenemos que intentarlo», respondió Daniel, con firmeza.
Al llegar al vestíbulo, la puerta de entrada estaba abierta, dejando entrar la luz del amanecer que bañaba el suelo con un brillo dorado. Era un contraste marcado con la oscuridad que habían enfrentado, una señal de que el mundo exterior seguía existiendo, intacto y ajeno a los horrores que la mansión albergaba. Cruzaron el umbral con paso apresurado, sintiendo cómo la presión en sus pechos se aliviaba con cada paso hacia la libertad. La densa niebla que había envuelto la casa se había disipado, revelando un cielo despejado y un aire fresco que llenó sus pulmones con una sensación de renacimiento. Se dieron la vuelta una última vez para mirar la mansión, que ahora se alzaba silenciosa y solemne, como si se retirara a un letargo temporal, esperando su próxima víctima. Amelia y Daniel sabían que no podían simplemente dejar la casa de los susurros sin más. Se dirigieron directamente al pueblo cercano, donde encontraron a la anciana que les había contado las primeras historias sobre la mansión. Al relatar su experiencia, la mujer asintió con una mezcla de tristeza y comprensión. Siempre supe que esa casa estaba maldita, dijo ella, pero quizás, gracias a ustedes, el mal ha sido contenido, al menos por ahora. Amelia y Daniel compartieron su historia con la comunidad, alertándolos sobre el peligro de la mansión. Sabían que no todos les creerían, pero su relato serviría como advertencia para aquellos lo suficientemente valientes o insensatos como para acercarse a la casa de los susurros. Mientras se alejaban del pueblo, la realidad de lo que habían vivido comenzó a asentarse. Amelia, siempre la estudiosa, decidió que documentaría su experiencia en detalle, no solo como una advertencia, sino también como un registro de las fuerzas oscuras que habían enfrentado. Daniel, aunque inicialmente escéptico, ahora estaba convencido de que el mundo era mucho más misterioso y aterrador de lo que jamás había imaginado. Meses después, Amelia y Daniel publicaron su investigación, detallando cada evento y descubrimiento. Su trabajo recibió atención tanto de la comunidad paranormal como de los medios de comunicación, convirtiéndose en una pieza central para aquellos interesados en lo sobrenatural. Sin embargo, en el fondo de sus mentes, sabían que la casa de los susurros no estaba realmente en paz. Habían ganado una batalla, pero la mansión seguiría siendo un lugar de oscuridad y terror, esperando el momento en que alguien más cruzara su umbral, atraído por los susurros seductores que prometían desentrañar sus secretos. Con el tiempo, Amelia y Daniel encontraron maneras de lidiar con las secuelas de su experiencia. Se convirtieron en voces prominentes en la comunidad de investigadores paranormales, usando su historia para educar y proteger a otros. Pero siempre, en la quietud de la noche, cuando los susurros parecían regresar en sus sueños, recordaban la advertencia de la casa de los susurros: algunas puertas deberían permanecer cerradas para siempre. Y así, la casa de los susurros siguió siendo un enigma, un lugar donde los límites entre lo real y lo sobrenatural se difuminaban, un recordatorio eterno de que hay secretos en el mundo que es mejor no descubrir. Amelia y Daniel, aunque marcados por su experiencia, encontraron fuerza en su lucha, sabiendo que habían enfrentado el mal y vivido para contarlo. La mansión, sin embargo, permanecía, esperando pacientemente su próxima víctima, susurrando promesas de secretos oscuros y prohibidos a aquellos que se atrevieran a escuchar. Gracias por acompañarnos en este aterrador viaje a través de la Casa de los Susurros. Esperamos que hayan disfrutado de esta escalofriante historia y que sus noches sean un poco más inquietantes después de conocer los secretos oscuros de esta antigua mansión. No olviden suscribirse a Crónicas Tenebrosas para no perderse ninguno de nuestros futuros episodios llenos de misterio y terror. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de cada nuevo relato que publicamos.
Si les gustó el episodio de hoy, denle un me gusta y compártanlo con aquellos que disfrutan de un buen susto. En nuestro próximo episodio, nos adentraremos en el Bosque de las Sombras, un lugar envuelto en leyendas oscuras y desapariciones misteriosas. ¿Qué secretos se ocultan entre los árboles retorcidos y los susurros del viento? Acompáñennos mientras exploramos las profundidades de este bosque maldito y descubrimos el origen de su siniestra reputación. Hasta entonces, manténganse alerta, eviten los lugares oscuros y recuerden, nunca subestimen el poder de lo desconocido. Nos vemos en el próximo capítulo de Crónicas Tenebrosas. Buenas noches y dulces pesadillas.